entonces, comenzamos creando nuestra composición, nada distinto, Full HD, y vamos a jalar entonces un materialcito para empezar a ver cómo es el comportamiento básico, es decir, la misma creación, cómo generar las primeras acciones de máscara, y para ello entonces vamos a jalar un material, pues cualquiera de video, no, en este caso no hay problema, y luego vamos a verlo en funcionamiento con elementos gráficos. Entonces vengo aquí, material en video, a verlo. Listo. Bueno, vamos a abrir. Y con él creamos el recurso. Bien, entonces, sobre este material yo quisiera plantear la generación de alguna máscara. ¿Cómo lo voy a hacer? Les decía que podíamos utilizar bien sea los elementos de forma, donde podrían entonces haber máscaras de cualquiera de estas posibilidades, o la herramienta pluma con la cual generaríamos punto a punto pues el área de recorte o por donde queríamos que funcionara. Vamos a decir que en este caso nos vamos a ir por una máscara circular, pues para intentar generar como si fuese, no sé, City TV, por aquí un área para poder acá involucrar un texto. ¿Listo? Entonces, presionando la tecla Shift y atención acá entonces con la primera distinción. Si yo no tengo seleccionada la capa, decíamos hace 8 días, vengo y dibujo con la misma herramienta de formas, yo hago algo, pero ¿qué pasa? Se me crea esta capita de formas, es decir, no es lo que estoy buscando. La estrella me indica que es un elemento gráfico. Lo voy a borrar, pero fíjense que seleccionando la capa, es decir, poniéndola en gris claro y asumiendo esta herramienta, vengo y dibujo y ahí sí estoy entonces generando la operación de la máscara. ¿Cómo sé que la máscara se ha creado? Pues porque aparece aquí en la parte inferior y la etiqueta, que en este caso es de color amarillo, pues me indica que es como la lineecita que está rebordeando el contenido como tal. El shortcut o el atajo de teclado para llamar la máscara será la tecla M, entonces la puedo presionar y ella me mostrará las opciones o mejor como por la posibilidad de generación de keyframes a partir de cada uno de los elementos. Entonces, generemos un background para saber que está operando bien la máscara. Nuevo sólido. Vamos a un color blanco ahí, que no comprometa nada. Y lo pasamos para atrás. ¿Qué podemos ver? Entonces ahí ya que el circulito está operando y que podemos entonces iniciar a trabajarlo. Si nosotros desplegamos las opciones de la máscara que vamos a tener, que hay 4 modificadores con los cuales nosotros tenemos que darle el comportamiento, depende de lo que queramos. Les decía entonces, hay la posibilidad de hacer que la máscara viaje, se traslade de un lugar a otro, como en este caso, o que la máscara se deforme, como sería en este otro, ¿sí? Entonces ya no se hace un círculo, sino terminó siendo aquí como un boomerang. Podría ser que la máscara tuviese esa lógica de trabajo. ¿De qué depende entonces que haga una cosa o la otra? Fíjense que es un elemento muy sencillo, pero si uno no lo sabe puede volverse cabezón mirando qué es lo que está haciendo mal. Si yo me poso sobre lo que dice acá máscara 1 y activo esto que dice trazado de máscara y yo tomo el cursor normal, vengo y desplazo todo el bloque, el circulito no se deforma. Gráficamente, ¿cómo lo reconozco? Pillen que los nodos se hacen como con un cuadrado, ¿sí? Estos noditos ahí tienen una formita de cuadrado. Pero si yo tomo el elemento y ya no lo resalto desde lo que dice trazado, sino desde la capa misma, cambia la forma a un círculo y si intento entonces moverla, ya veo que estoy en una lógica de nodos y lo que hago es deformar la máscara como tal. ¿Listo? Entonces, cualquiera de los dos métodos va a servir, o mejor, hay que tenerlos muy claros porque lo único que tenemos es este botón o este conmutador de animación que se llama trazado de la máscara y es el que me va a dar la posibilidad de tener los dos comportamientos. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí para que lo vean en funcionamiento? En una misma línea de animación voy a hacer que la máscara vaya de un lugar a otro y luego esa máscara se convierta en otra forma, es decir, los nodos sean los que se animen. Bien, entonces vamos a decir, acá un pequeño zoom, vamos a... ahí cometí el error, seleccionar de donde jalo la máscara directamente, la voy a poner por aquí por fuera y le digo que necesito animar el trazado de la máscara. Le digo que al segundo 2 esa máscara debe haber viajado hasta por acá, es decir, un tránsito hacia la derecha y tomar esa posición. Si reviso el play, pues ¿qué voy a tener? ¿Cierto? El desplazamiento de la mascarita circular hasta que llegue al otro lugar. Pero una vez llegue a ese lugar, le voy a decir que deje de ser entonces un círculo y se convierta en un cuadrado, por ejemplo. Tome otra forma que haga parte de esa misma línea de código, de esa misma línea de animación. Entonces,
Voy a decir que esa máscara, aquí en la parte superior, hay una herramienta pluma con la cual se va a manejar los nodos como si fuese el Bezier de Illustrator. Yo puedo entonces convertir a vértices, agregar más nodos, quitar si sea necesario. En este caso yo le voy a decir que convierta a vértices. Y como tengo la posibilidad de manipular esos nodos, pues le voy a decir pues que cada uno de ellos se convierta a la intención que a mí me sirve, en este caso un cuadrado. Bien, entonces fíjense que se creó ese tercer keyframe, el cual me habla de aquí para acá es el desplazamiento, va de izquierda a derecha, pero entre el segundo y el tercer keyframe lo que tengo es una posibilidad de modificar los nodos que comprenden ese elemento. No sé si me hago entender. ¿Sí? Si yo presiono U y solamente hay estos tres keyframes y estoy manejando esa lógica de acá. Vuelvan al tablero y recuerden entonces, solamente un botón para desplazarla o para deformarla. Es decir, que el círculo siga su forma y vaya a otro lugar, o que ese círculo mute y se convierta en otro elemento. Eso nos da unas posibilidades enormes de trabajo entonces, porque puedo hacer que todo el tiempo el área de lo que yo estoy viendo se vea afectada por la máscara. Yo puedo tener una máscara que está contenida así, abre así, luego viene, da un giro y vuelve a abrir por otro lado, ¿cierto? La máscara todo el tiempo puede estar cambiando en su lógica de comportamiento y eso darle como ritmo a la construcción. ¿Listo? ¿Es claro hasta aquí estos pequeños elementos de la máscara? Cuando va a convertir a otra figura solo es alterar los nodos. Claro, mira, digamos ahí queremos que ese cuadrado se vuelva otra forma, ¿sí? Se vuelva otro recurso. Entonces, vamos a decirle que para aquí, este momento debe hacer el siguiente comportamiento. Este nodo debe venir para acá, ¿cierto? Este nodo debe venir para acá. Este nodo debe venir para acá. No sé si va a quedar chévere, pero pues estamos deformando ese cuadrado inicial. ¿Listo? Vamos a ver entonces. Voy a quitarle una gotica de resolución. Viene la mascarita. En ese momento se transforma en cuadrado. Y ese cuadrado luego evoluciona en esa nueva forma. ¿No quedó tan mal para haberla hecho tan rápido? No quedó tan mal. ¿Listo? Entonces, eso es una gran posibilidad para manejar material de video. Pero si no quiero manejar material de video, si no me interesan otro tipo de lógicas como estas que tengo por acá. Este video que va a quedar posteado en el Edmodo y que va, digamos, a convertirse como en un buen referente para la actividad número 2, tiene e incorpora muchas veces las dichosas animaciones de máscara para dar entrada sobre todo a elementos gráficos, cuadrados y demás puede servir. Miremoslo entonces un par y me voy a detener en algunas que vea que tenga elementos de máscaras activos. Voy a dar play. Atención a este de Coca-Cola, ¿sí? Fíjense cómo sube, entra un elemento como si fuera una lineecita, la lineecita como que cogiera un respiro y ¡fra! Luego hace una amplitud hasta que abre todo el espacio donde dice Coca-Cola, ¿no? Entonces, bueno, lo puedo ver fotograma, qué bien. ¿Cierto? Miren la lineecita como viene, entra, correcto, viene para acá y abre por completo entonces el bloque del asunto. ¿Qué estoy haciendo? Una máscara que entra y hace su aparición hasta que llega a este recurso. Demos play que deben haber más por acá. Ahí, por ejemplo, ¿no? Fíjense cómo entra este recursillo de este rojo, siendo una gran franja, y luego viene y se mete por ahí. Bien, eso entonces es plantear que las máscaras estén en operación. Y atención con esto, que es un poco la lógica de lo que dice allí en el tablero, efecto sobre. Una cosa es que una máscara se desplace como lo estamos haciendo en este caso, y otra cosa, como por ejemplo voy a volverme ahorita esto que dice Saúl Méndez, es que haya un área
y esa área se convierta en una máscara donde, por ejemplo, cuando los caracteres entran, ahí a partir de ahí es que se ve, cuando entran en una región. ¿Sí? Eso también es una lógica importante porque me interesa, por eso es un sobre, como si aquí hubiese, ¿cierto? Un sobre de manila donde me metiera un documento así. Esto que está de color rojo no me deja ver el asunto, sino cuando aparece por aquí empieza a asomar el carácter. Eso será entonces lo que veremos ahorita y se hace también con las dichosas máscaras. Voy a ir atrás para que lo puedan ver. ¿Y se dan cuenta cómo sube? Ahí viene y eso rojo se convierte en un área el cual me deja la entrada del recurso. Eso lo utilizan mucho en publicidad. Hoy que lleguen a casa a ver tele o mañana, este fin de semana, cuando vean los comerciales de Servientrega, Home Center, todo el tiempo están jugando a que sus logos hagan esa aparición en pantalla. Entonces vamos a ver, por otros ahí. Ahí había otro. ¿Cierto? Otra máscara, bueno, en fin. Miremos entonces cómo desarrollar eso. Sin embargo, aquí hay un problemita que pues, se puede solucionar, pero hay que tener en cuenta. Como la herramienta de formas y la herramienta de máscara es la misma, hacerle una máscara, una forma, no se puede así directamente, porque él va a reconocer que o soy forma o soy máscara, no puede ser las dos cosas al tiempo. Entonces, si yo quisiera hacer lo propio, voy a tomar en este caso la herramienta, ¿cierto? Y voy a crear un sólido rojo. Rojo Coca-Cola. Para hacerlo bien idéntico al otro, ¿no? Y lo que vamos a plantear en este caso, que es la llegada de la lineecita y la exploración del elemento gráfico. Entonces, voy a intentar hacerle, en este caso, la forma. Aquí ya no hay problema porque no es una capa. Y simplemente dibujo el sectorcito que a mí me interesa. Ahí puede ser. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer entonces? Creo que está muy gorda aún. Puedo acercarme más para intentar dejarla más delgadita, más fina. Me poso acá y hago mucho más angosta el elemento. Vamos a empezar a animar. ¿Cuál sería la dinámica entonces de esta máscara? Primero que esté afuera, ¿no? Pues para que se vea como la entrada. Y segundo, pues que venga aquí hasta arriba y haga el desplazamiento. Vamos a poner un sólido blanco al fondo para que genere contraste más chévere. Puedes tener varias máscaras en la misma capa, sí. O sea, como un sector aquí por una máscara y otro aquí otro por otra máscara, sí, sí se puede. O no sé si esa sea la pregunta como... Que si a la misma máscara le pueden añadir otra, o sea, a esa misma, digamos por ejemplo, yo quiero que ese rectángulo rojo en 3 de la mitad como el logo que habíamos visto ahorita. O sea, que tenga otra y que solo aparezca dentro. ¿Se puede? Sí, se podría, pero ahí hay que jugar entonces a animar las máscaras por los vértices para... Tú tienes como una máscara línea y abre hacia los dos lados. Sí se puede, sí se puede. Ya ahorita en el efecto sobre lo hacemos. Entonces vamos a empezar a animar nuestra máscara, ¿no? Decimos que el trazado de la máscara es el que da dicha posibilidad, así que lo activamos y lo vamos a desplazar, en este caso, no desde el seleccionando acá, sino desde donde dice máscara para moverla como en bloque, ¿no? Entonces la ponemos por aquí. Decimos que vamos a hacer esto no tan demorado, con bastante agilidad. Un par de milisegundos adelante, ese elemento debe subir. Esperemos que suba en eje Y sin problemas. Ahí va a estar. Y luego le vamos a decir que se puede desplazar un poquitín hacia atrás como para coger impulso. Y luego hacia apertura de todo el elemento. No sé, tal vez hasta ahí. ¿Listo? No sé si quedó bien. Le voy a poner desenfoque de movimiento para que quede chévere. Le voy a suavizar con aceleraciones a ver si quedó interesante. Y damos play. Creo que estás muy lenta. Podría ser más ágil. Sí, creo que puede ser más rápido. Entonces simplemente acortamos distancias entre keyframes de forma tal que esto no suponga un problema. A ver. Menos de un segundo dura la acción.
¿Listo? Entonces fíjense que la mascarita puede ayudarme a que un recurso gráfico no siempre entre por posición. ¿Sí? Hay que alejarse ahora de que todo el tiempo mis elementos sea simplemente que vengan a ponerse en pantalla. Pueden tener otras lógicas de entrada. ¿Listo? Vamos a darle otro comportamiento a esta lógica. No me gustó. Podríamos plantear una más. Y es la siguiente, que suba. ¿Cierto? Vamos a decir que venga para acá. Que suba por acá. Que haga un poquitín de ampliación. ¿Ven? Y le vamos a decir que haga la siguiente. ¿O no? Muévete. ¿Sí ve que a veces se embolata uno? Aquí. Vamos a ponerla como a dar vueltas a este recurso. Que vaya adelante, que vaya atrás y luego sí haga la apertura. Atención, Harold, como voy a hacer aquí en este caso, la voy a traer aquí hasta la mitad. Y le voy a decir que a partir de aquí de la mitad haga apertura para cada uno de los lados. ¿Sí? Es decir, como la mitad hacia acá y la otra mitad hacia acá. Ahí. Vamos a ver. De nuevo creo que hay un montón de espacio entre keyframes, entonces acercamos bastante. Listo, vamos a ver qué tal quedó. ¿Vieron? Otra lógica de construcción para esa máscara. No, pues habría que explorar y que cómo la empiezan a incorporar, pero pues ahí está la posibilidad de que está dada a ese tipo de construcciones. ¿Es claro entonces? ¿Hasta aquí? Vamos con el dichoso efecto sobre para intentar construirlo y ver esta disposición donde necesito que se des un área donde se entre a ver o los elementos lleguen allí. ¿Qué vamos a hacer en estos casos? Resulta que si yo tengo acá mi texto, yo quiero que haga el texto la siguiente operación. Aquí hay una línea divisoria y quiero que ese texto saliera de allí y viniera a posición a este lugar. ¿Cierto? Sin embargo, pues ¿qué debo hacer o qué intentaría uno interpretar? Hay que colocarle una máscara a ese elemento de forma tal que pues me deje ver solamente una región. Entonces uno diría, bueno, yo voy a poner una máscara para que solamente me deje ver aquí. Cuando pase por esta linecita hacia atrás, no se va a ver. Pero ¿qué pasa? Las máscaras están implícitamente ligadas al elemento y si yo lo muevo, la máscara se va a mover con él. ¿Sí? La máscara siempre está pegada al recurso. Si yo hago una animación de posición, ella va a estar ahí metidita siempre en el mismo lugar. Entonces no voy a tener la posibilidad de que ella entre o se meta aquí o salga de la región. Y es supremamente complicado. Piensen en MTV, no sé si lo ven, por ejemplo, aquí está el logo de MTV, tales, y acá dice que va a salir luego. ¿Qué necesito? Pues una máscara que haga que el texto solamente esté metido en ese rectángulo, que se esté moviendo al interior de esa área, ¿correcto? ¿Qué es lo que debo hacer? Pues valerme de la precomposición y su virtud de doble instancia de animación para tener dentro de la precomposición el movimiento y fuera de la precomposición la máscara, ¿sí? Para que una cosa no esté mezclada con la otra y podamos como separarlas. Miremoslo aquí en el tablero y luego lo hago un par de veces en el After para que pues quede claro. ¿Qué es lo que vamos a tener entonces? Si quiero que mi texto haga esa lógica de que se aparezca de aquí solamente, pues vengo y lo animo primero, ¿cierto? A setting, hace el recorrido, cojo ese texto, lo precompongo y sobre la precomposición sí le pongo luego la máscara, ¿cierto? Porque eso ya tiene, ese bloque se está moviendo solito, lo que hago luego es venir a determinarle que solamente en esta región es que se debe ver. ¿Sí? Entonces, puede sonar raro, miremos entonces en funcionamiento. Iniciamos. ¿Una pregunta? Sí. ¿No se puede hacer la misma máscara en el mismo movimiento? No se puede porque lo que decíamos, cuando tú mueves la capa, la máscara está pegada al elemento, si viajas con él. No puedes sacar el elemento de la máscara en un solo, como de una sola manera. Entonces, puede ser un sólido, qué pena. Pero sólido.
Listo, entonces voy aquí con este. Vamos a decir que necesitamos una capita de formas de relleno blanco para generar como la línea divisoria. Aquí. Muy sutil. Y vamos a generar dos textos con los cuales vamos a hacer el asunto. Vamos a decir que aquí dice After Effects. After Effects. Y por otro lado vamos a poner listo. Quiero construir entonces este pequeño crédito con el dichoso efecto sobre. Por ahora ni siquiera me interesa la linecita. Vamos a decir que eso será pues un adornito que le vamos a poner después. Lo que les quiero plantear es lo siguiente. Quiero que este elemento pareciera que emergiera dentro del sólido, como si saliera por ahí de la mitad. Entonces, si yo vengo y le digo, bueno, animemos de posición este recurso, pues nada, pongo aquí a los dos, los selecciono, presiono la tecla P y les digo, este es su lugar de destino, ¿cierto? Y le vengo y marco que hacia atrás ellos deben moverse para acá y este debe moverse, no sé, por acá desde abajo. ¿Qué va a pasar? Pues listo, la animación se va a dar, evidentemente, cada uno va a llegar a su posición, pero si yo quiero que entre a operar la máscara, pues vamos a decirlo, sobre aquí me interesa que sea la región. Esto es un error a conciencia, como yo les digo, vamos a ver que no funciona. Me poso sobre diseño visual, o mejor, sobre After Effects, y le digo, me interesa que haya solamente reproducción o que se vea en este lugar. Y uno dice, ah, listo, ya va a empezar a operar la máscara, pero ¿qué pasa? Miren, la máscara siempre viaja con el elemento, no estoy descentrando el recurso con respecto a esta forma o a esta guía, no puedo entonces solucionar el asunto de ese modo. Es decir, he perdido aquí, no, podías dejar hasta hecho las animaciones, espera, ahí. Voy a dejar estas animacioncitas y lo que voy a hacer entonces es construir la precomposición para poder desligar la máscara del movimiento. Atención entonces, lo voy a hacer dos veces porque hay dos textos. Voy a tomar el primero, el que dice After Effects, y lo que voy a hacer simplemente es precomponerlo. Cuando yo precompongo, sí, le voy a decir que esto es el texto 1, ¿qué voy a tener? Que aquí dentro está esta capa, la cual tiene ya el movimiento construido. ¿Sí? ¿Qué voy a decir a esa capita? Pues nada, le puedo poner cualquier opción allí, que haya aceleración en los movimientos, que tenga desenfoque de movimiento para que se vea chévere, ¿cierto? Vamos a ver, entonces, ahí está llegando mi texto. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Muy sencillo, no me gusta hacer cómo quedó esto, vamos a... Bueno, no me voy a enredar con esto. Vamos a volver ahora a la composición de atrás. Entendamos la precomposición como posibilidad de doble instancia, ¿no? Que hace como la clase pasada lo veíamos. Ya está aquí esta capita operando solita, no tiene ningún tipo de problema. Pero fuera, en esta que se llama composición 3, ¿qué pasa? Ya tengo esto que se llama texto 1. Y si yo reviso, el movimiento ya viene pues desde lo que está allí dentro. Pues lo que voy a hacer es simplemente ahora sí generar la máscara, venir y decir sobre la precomposición, vamos a dibujar y decir que solamente en este lugar me interesa que haya visualización. ¿Y qué va a pasar ahora? Pues si se dan cuenta, si ven que ya está entrando el recursito en el área, antes no estaba pasando esto, ¿sí? Aquí está cortando, y es que quedó con muy mala etiqueta, no se alcanza a ver, vamos a ponerle una bien. Ahora sí, ¿se dan cuenta ahora sí cómo está pasando el textico justo por donde a mí me interese? Es decir, he puesto la animación dentro y la máscara que está operando pues fuera de la precomposición, y esa es la manera de solucionarlo. ¿Qué vamos a hacer entonces ahora? Vamos a hacer lo propio con esto que dice diseño visual. ¿Qué debo hacer entonces? Por si alguien se perdió la ruta, clic derecho, venir y decir que precomponga, ¿cierto? Doy a aceptar. Dentro de la precomposición ya está el elemento, ya está el movimiento. Le activo que también haga desenfoque, le pongo que suavice los dos keyframes, y fuera de la precomposición pues sí voy a poner la mascarita para que solamente se vea en una región. Vuelvo a la comp 3, ahí está, After Effects está llegando, y vamos a poner que lo que diga diseño visual solamente sea a partir de esta área, cuando entre por acá. Vamos a dar play a ver qué tal quedó. After Effects y diseño B, uy, quedó mal.
¿Vieron que la mascarita esta quedó rara? Mírenla, que se está viendo ahí feo. Entonces, M. Y simplemente le vamos a decir que necesitamos que pues contemple todo el texto. Ahora sí. ¿Sí es claro entonces este asunto del efecto sobre mascaritas que están optando como regiones de visualización y el movimiento está por detrás de ellas? ¿Qué podríamos hacer? Pues complementar esto con la línea, con esta que estaba por acá, ¿cierto? Que puede ser un recursillo gráfico para incorporar al asunto, pero pues en este caso era el problema que les decía, ¿no? ¿Cómo hacer que una capa de formas se le pueda generar una máscara? Porque es como un dilema ahí. Miren, la tomo y digo necesito una máscara de rectángulo y vengo y dibujo y no entiende que es una máscara sino un nuevo rectángulo, ¿sí? Entonces sería un problemita, el cual de nuevo se soluciona precomponiendo, atención aquí a esta estrella que es la que debe desaparecer, clic derecho, recomponer, le digo que esto es franja, simplemente me devuelvo y ya al haber desaparecido la estrellita sí puedo tomar la herramienta y construir mi máscara. Ahí ya está, ¿cierto? Revelando u ocultando. En este caso vamos a decir que no sé qué comportamiento darle a esa máscara, ya miraremos. Anime, que sea lo primero que se anime, voy al segundo 0, genero keyframe para el trazado y empiezo a mirar qué me interesa con esta mascarita. No sé, puede ser esto. A ver, un segundo. Totalmente contenida. Esté por aquí abajo. Verlo. Listo. Le digo que rápidamente suba hasta por acá. Y cuando haya subido por allí, haga apertura. Uy, toca antes de que llegue el texto, ¿no? Toca sincronizarlo ahí. Dibuje línea y dibuje línea. Listo. Suavizamos también, yo soy fanático del asistente, no sé si a ustedes les guste tanto. Ahí está, y acortamos keyframes para que no se entorpezca con el otro elemento que ya va entrando, y es lo que dice After. Ahora nos toca es sincronizar, creo que la máscara de After quedó mal, ¿cierto? Esta de acá. Porque debemos es decirle simplemente que opere a partir de la linecita. Ahí, creo que ahora sí quedó bien. Muy bien. Damos play. Llegó el puntito. Abrió. After Effects, diseño visual. ¿Qué tal? Chévere. Y no, yo es porque estoy explicando que tardó tanto, ¿sí? Pero si no estuviera explicándolo, tardaría un minuto en sacar ese crédito adelante operando con máscaras. Si uno ya entiende, pues lo que hay que hacer, ¿no? Porque si no se varan, que era lo que tocaba, devuélvase y demás, creo que es un recurso chévere. Fíjense, por ejemplo, esta lógica que hice acá, no la vieron bien y es un puntito viajando. Aquí está, por aquí va, ¿cierto? Miren el puntito viajando y es el que luego da la apertura al resto de los elementos. ¿Es claro, compañeros? Bueno. Vamos bien. Les decía que era una unidad muy potente, pues porque sus alcances, si uno lo empieza a explorar luego con otras cosas, pues empiezan a ganar en posibilidades creativas con este temita de las máscaras. Muy cercano a él, pues porque también se requiere de una máscara, aparece este asunto de los trazos animados. Siempre cuento esta anécdota. Cuando yo empecé a estudiar esto, para mí era una pregunta recurrente previo a mi estudio, ¿sí? ¿Cómo se hace para que uno haga la simulación de que las líneas se están escribiendo sobre la pantalla? ¿Cómo doy la simulación de que hay escritura viva? ¿Sí? Eso fue lo que, no solo eso, pues muchas cosas que me motivaron a decir, venga, ¿cómo se hace tal cosa? Y me acercaron al After Effects. Si quiero hacer que mi firma aparezca, y pareciese que estuviese de forma animada escribiéndose, necesito este tipo de técnica para poder desarrollar. Vamos entonces a hablar de cómo es la lógica de trabajo con esos trazos animados. Lo primero, yo puedo generar mis trazos directamente desde After, pero los trazos van a ser muy pobres porque no tenemos una biblioteca de pinceles como la que podríamos tener en Illustrator o Photoshop. ¿Utilizan pinceles ustedes? ABLs y demás. ¿Cuál es la virtud ahí? Que el gráfico puede tener entonces intenciones, ¿sí? Yo puedo hacer que mi gráfico tenga, no sé, que sea de un elemento aquí mucho más angostico y que luego el pincel se vaya ampliando. Lo que nosotros vamos a hacer en realidad es revelar
un elemento previo o un elemento ya existente a partir de una máscara que punto a punto por una ruta va revelando lo que va encontrando por detrás. Eso es lo que nosotros estamos haciendo en realidad con un trazo animado. Entonces, el aspecto o el diseño del trazo debe venir del software donde nosotros lo hayamos construido, PSD o .ai. Tanto el color como si el pincel tiene un socavado, tiene un resplandor, lo que sea, puede venir directamente desde el programa de diseño. Vamos a decir que el elemento debe estar flotante o en transparencia o alfa, como también le decimos, en la medida que, como se trata de una máscara que progresivamente va revelando, si yo tuviese fondo acompañando al trazo, revelaría también el fondo, ¿cierto? Porque si es una máscara que me oculta, me revela, si aquí yo tengo fondo negro, no es tan inteligente determinar si lo puede hacer o no lo puede hacer. ¿Listo? La generación de los trazos va a ser muy fácil de entender o muy sencilla de asumir en la medida que el trazo sea libre. ¿Qué significa eso? Que el trazo nunca se entrecorte con otro momento del trazo. Pero si yo tengo un trazo de este tipo, van a darse cuenta que es muy problemático, pues porque como volvemos a entender esto de la máscara, que viene habilitando, viene dejando ver, si yo empiezo mi trazado y mi máscara va acá, este punto de inflexión va a ser un problema porque me va a revelar el trazo que viene bajando, pero me va a revelar unos noquitos del trazo que va para el otro lado. Entonces, se está viendo un trazo animado y se ve muy raro porque viene dibujando y tiene un pedazo acá, que ese es el pedazo que es cuando viene y esta pasa por acá. Entonces, allá hay que hacer una optimización de capas y demás, pero bueno, vamos a ver el asunto. Los trazos animados están muy de moda. Varios lugares los utilizan mucho. Pueden tener muchos usos. Vamos a ver si podemos ver un videito acá. Mi pana. Esperemos conectemos y podamos ver porque esto ha tenido muchos problemas. ¿A ustedes sí les ha conectado bien este nuevo método? No. Esa vaina no sirve. No ha podido atacar aldeas. Ah, por eso es que no sirve, más bien. Todo el ancho de banda ahí consumido en... Sí, güey. Miremos este video que tiene una lógica de construcción que pasa por los trazos animados, es decir, es la técnica que vamos a ver, donde pues evidentemente la virtud está en la cantidad de elementos gráficos que pues, la persona o quien está creativamente tras el video le metió, ¿sí? Es decir, hay trabajo es en diseñar todos los trazos que estén delineando al man, que estén como bien ubicados. Ya después que se vean como si fuese pintura o escritura animada, pues es el terreno que vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, miremos un par de segundos, a ver qué tal va. Entonces el man aplaude, ¿cierto? Cada acción tiene una... ¿Bien? ¿La línea? Esa debe tener otra lógica porque ahí no es solamente dibujar el trazo, sino que la línea también se deforma. Podríamos ver cosas como distorsionar y demás como para lograr esas opciones. Pero llega un momento, cuando la línea ya se vuelve una ilustración grande, eso fue todo un boom para hacer animación convencional.
En After Effects no hay tanta posibilidad de que se dé animación pues de cartoons así, no lo es tanto. Entonces vamos a ver el asunto, la exploración de cómo generar los trazos animados. Se van a dar cuenta que no es tan complicado, es simplemente tener los elementos como siempre bien distribuidos a capas y poder hacer que la acción vaya sin problema. Yo en este caso tengo por acá este proyectico con el cual vamos a trabajar y es generar la animación de esta flechita con su cabeza de flecha y como estas líneas de expresión que acompañen la llegada del rebote, como para intentar dar un énfasis a la llegada del recurso. Entonces vamos al After y vamos a verlo funcionando como tal. Bien, acá está entonces ya el desarrollo como debe finalizar. Este es el resultado final. Pues es muy sencillito, pero pues habla de cómo asumir que, si se dejara ver, ¿cierto? Esa es entonces la posibilidad de construir los trazos animados. Es una técnica muy cool. Interpretemos qué está sucediendo. Primero, este cuerpo que parece ser una S llegando. Fíjense el rebote que estamos haciéndole a la cabecita de flecha por escala. Y luego acompañando el rebote como reacción, pues esas lineecitas que se dibujan, pues que yo les llamo líneas de expresión. Bien, entonces vamos a empezar a la construcción de lo mismo, de la misma. Si yo estoy acá en el Photoshop, que vamos a entender que primero debo llevar obvio cada cosita por aparte para poder hacer los trazos. Aquí tengo, entonces, está como colgado, la cabeza de la flecha, ¿cierto? Algunas lineecitas de expresión, el cuerpo mismo. Entonces, esto será lo que nos debe hacer que cada recurso se dé de manera independiente. Vamos al After, por aquí ya lo debemos tener, ¿cierto? Y vamos a empezar la construcción como tal. Joder, madre, es que esta era la que yo tenía trabajando desde... No, tocó volverla a importar. No les puedo hacer la trampa. Listo. Iniciamos el desarrollito, no tardará más de 20 minutos para sobre las 45 estar terminando. Esperemos, sí, hace 8 días salimos re tarde de acá, muy tarde. Entonces, lo primero, ir a trabajar específicamente el trazo que a mí me interesa, que en este caso será el cuerpo de la flecha. Vamos a decir que necesitamos de la herramienta pluma con la cual vamos a construir una máscara, pero una máscara no cerrada, simplemente una máscara que guíe el trayecto de lo que a mí me interesa que se dibuje. Entonces voy a venir acá, me voy a acercar bastante, selecciono la capita, tomo la pluma y empiezo a redibujar encima de ella pues el trazado que a mí me interese. A saber, va a reconocer cuál fue el primer punto en el que yo generé la máscara, pues porque ahí se va a convertir en el inicio y este el final, ¿cierto? Si quiero que tenga esta ruta, pues este será el primer punto, o si quiero que dibuje hacia acá, pues este será pues por donde empieza el recorrido. ¿Me preguntaban algo? ¿No? ¿Se puede invertir? Sí. Sí se puede invertir, pero pues marcas cuál es el inicio y cuál es el fin. Pero después se puede invertir, claro que sí. Que se me está cargando esto. Entonces, una vez creada la máscara, la cual debes tener como certeza de que esté bien sujeta a pasar o a tocar la forma, porque lo que estamos haciendo es marcando por dónde va a ir el elemento que revela o lo que deja ver el trazo como tal. Si llega a quedar esta línea por acá, pues quiere decir que la máscara haría eso y no revelaría este momento del trazo. ¿Listo? Entonces uno puede corregir los nodos hasta que ya quede mucho más cercano a algo sensato. Vamos a decir que cuando ya tenemos lista la máscara,
nos remitimos aquí al panel superior de efecto, al que dice que queremos generar un trazo. Cuando le decimos allí, se nos habilita el control de efectos que ya hemos trabajado, y allí es donde entonces vamos a empezar a construir la acción como tal. A saber entonces, les decía que esto funciona a través de un pincel que es el que viene y me deja revelar. Pincel que está expresado aquí con un color, el cual lo voy a poner entonces en algo que genere buen contraste. Ahí lo podemos ver. Miércoles, perdón. Está del mismo color de la máscara. ¿Con qué hace buen contraste ese azul? Bueno, no sé, ahí está. Ah, bueno. Ahí ya es que no tenía casi pincel. Ahí lo estamos viendo entonces. Yo puedo empezar a verificar el grosor de ese pincel, y el criterio para decir qué tan ancho o qué tan delgado debe estar es, por supuesto, intentar que esa área que está pintando, en este caso de color azul, abarque todo el trazado de la parte, lo que está por detrás, ¿cierto? Si yo dejo el tamaño de pincel así, ¿qué significa? Que estos elementos seguramente no se van a pintar. Lo que no toca lo azul no se iría a revelar como tal, ¿listo? Entonces vamos a asumir que sea lo suficientemente amplio para que revele, y atención aquí, como tal el trazado ya se podría dibujar con estos dos conmutadores que son los más importantes, inicio y fin. Yo ya podría hacer que viniera y apareciera ese elemento, pero si se dan cuenta el trazado es irregular, mantiene unos bordes aquí muy fuertes por el nodo que generé y demás. ¿Qué voy a hacer? Simplemente en esta parte inferior donde dice estilo de pintura, la clave es ponerle revelar imagen original. Cuando yo le digo que revele imagen original, ya no asume el color, sino el comportamiento de ir mostrándome lo que está al fondo, o ir revelando ya en este caso pues el tracito de color verde, que es lo que a mí me interesa. ¿Listo? Revelar imagen original. Cuando ya le he dado esa acción, pues lo único que me resta es, a partir de keyframes, venir a verificar el inicio y el fin, que son los que me van a dar la posibilidad de dibujar o desdibujar el elemento. Entonces vamos a ver que se pueden manejar como dos lógicas de trabajo. Una primera, la cual sería animar el trazo, que se dibuje y luego que se desdibuje como un todo, o que se vaya dibujando y desdibujando al tiempo, creando como una pastillita, una particulita, que era lo que veíamos en el video. Entonces miremos las dos animaciones. En el genero keyframe de inicio, es decir, no está pintado nada de la máscara, voy un poco adelante en el tiempo y le digo que pinte hasta el 100%, ¿cierto? Y ahí, una vez haya pintado, le digo que animemos el fin, es decir, el que consume el trazo, y un poquitín más adelante en el tiempo que ya no haga presencia, es decir, desaparezca. Si presiono la tecla U para ver los keyframes, vamos a ver entonces que tenemos el control de la dibujada en esta primera línea, y en la otra, en el otro elemento, pues que se consuma o desaparezca el trazo. ¿Hasta ahí va bien? ¿Cierto? No sé, ahorita si alguien perdió algún proceso, lo voy a volver a hacer con las líneas de expresión. Pero esta que está chévere y puede funcionar en algún momento, puede ver la capacidad de verse más interesante, como si se tratase de una pequeña pastillita que estuviese viajando por esa ruta que le he marcado. Entonces, vamos atrás para borrar, dejar esto aquí en 0, quitemos esos keyframes, y lo que vamos a hacer es entonces que vayan mucho más cercano el dibujar con el consumir el trazo. Entonces le digo que hasta aquí un poquitín, dibuje hasta por acá, pero a medida que va dibujando también que vaya quitando un poquitico. ¿Listo? Entonces le decimos que por acá avance, no sé, hasta por aquí, pero que también venga, no, por hasta por acá. Y luego por aquí le decimos que termine el trazo y finalice ya 100%. Lo estoy haciendo acá como al ojímetro, pues porque no podría ser más comprometido. Doy play y ¿qué tengo? ¿Se dan cuenta? Ya no es un trazado enterito, sino solamente un fragmento de trazado el que se dibuja. ¿Listo? Esto puede ser muy chévere. Esto tiene un resultado bien interesante, pues porque puede uno jugar a que lo que el man hacía, ¿no? Aplaudía y salían cositas, tal, acompañaba ahí el movimiento. Entonces, continuamos porque debemos llegar hasta que la flecha esté en su totalidad. Me devuelvo, es decir, esto no me sirve. Ya de nuevo todos los contadores a 0. No, ahí lo que hay que interpretar es el movimiento que está teniendo el man con los brazos, ¿sí? Para poder dibujar la línea que se estuviera contorneando. Es de una interpretación fotograma a fotograma, pero no creo que haya tocado llegar al nivel de animar cada entrada del trazo así, no. Está construido, es fondo del video atrás,
y esto que estamos haciendo, pero que se penetre bien. Entonces, de nuevo, iniciamos la animación, ya tenemos que revelar imagen original, ponemos keyframe de inicio, ¿cierto? Y decimos que rápidamente se dibuje por completo todo el trazo. Hasta ahí era lo que estábamos buscando porque lo vamos a complementar con la llegada de la cabeza de flecha. En este caso la cabeza de flecha yo la voy a solucionar de otro tipo y con eso puedo entonces también explicarles otra manera del uso de los trazos. Si quisiera generar no un trazo sino un relleno, por ejemplo, en este caso la cabecita de la flecha que es un triángulo así, yo no podría venir a hacer como un elemento de con la pluma una máscara triangular porque entonces solo me dibuja este sector, ¿sí? ¿Qué haría yo entonces para generar un bloque? Algo que quiero que tenga fondo, simplemente lo tengo y como cuando uno coloreaba o colorea aún, simplemente pongo acá una máscara, como que vaya generando un tupido, ¿sí? Una máscara así en zigzag, y luego cuando anime el trazo va a parecer que estuviese rayando hasta que completo la forma como tal. Van a ver que es súper sencillo el asunto. Entonces, cabecita de flecha de forma sincronizada, es decir, que sea por aquí casi llegando el recurso. Vamos a decir que necesitamos la herramienta pluma y a consolidar una máscara, no sé de qué tipo, que empiece por acá, puede ser, y generamos esta grillita así para dar la llegada como si se coloreara el recurso. Entonces, si se perdieron los pasos, de nuevo, ¿no? Seleccionando la capa, efecto, generar, el trazo, ¿listo? Me pinta ya con el pincel, asumo que el tamaño del pincel sea lo suficientemente amplio para que no me quede ningún elemento por fuera. Ahí verificamos que ya esté entonces operando con esto de inicio y de fin, ¿cierto? Ahí ya está pintando, en este caso no está revelando nada, pues porque no le he dado esa opción. Simplemente le habilito revelar imagen original y ya voy a tener certeza que pareciese como si estuviera, ¿cierto?, rellenando el recurso. Fácil también. Entonces decíamos que debe ser de manera sincronizada con la llegada de esto, entonces esperemos que venga por allí y simplemente contadores a 0 y generamos keyframe. Miramos a ver entonces qué tal quedó. Shift. Ahí está. Entonces he compenetrado esa formita a partir de dos trazos animados. ¿Qué nos faltan? Y para hacerlo al revés, ¿tocas con el fin? Con el fin tocaría. Para que, bueno, sí, tiene, para que se raye hacia el otro lado, sí tocaría entonces desde el fin. Sí, vamos a meter ahora las líneas de expresión, pero para este caso quiero pues a invitarlos a que se valgan de poder duplicar los elementos, ¿sí? Si yo quiero que hayan 10 líneas de expresión haciendo esto, no voy a animar las 10 por separado, animo una, la ubico bien, le pongo su punto de anclaje que me deje controlar ese recurso y no se enloquezca, y luego lo que hago es replicarlo en el lugar donde a mí me parezca. En este caso entonces voy a irme con esta de acá, ¿cierto? Voy a ubicar bien su punto de anclaje porque vean dónde lo tiene. Si yo empiezo a rotar, ¿sí?, termina siendo muy difícil de manejar. Entonces simplemente lo voy a ubicar por acá. Con eso fíjense la rotación cómo queda de fácil de manejar, ¿cierto? Miren, ahí ya está mucho más breve. Lo tengo entonces allí y de nuevo la operación de la generación del trazo, ¿no? Ya creo que todos lo sabemos. Plumita, capa seleccionada, venir y dibujar el elemento. En este caso, fíjense, es muy fácil, sale de una sola, de dos solo nodos. Voy al efecto como tal, generar el trazo. Decimos que un tamaño de pincel lo suficientemente amplio que revele la imagen original, ¿cierto? Contadores a 0 y en este caso toca hacer un poco la lógica de la particulita, que se dibuje pero se desdibuje al tiempo, ¿no? Entonces vamos a sincronizarlo con el movimiento de toda la flecha. Por ahí va, entonces que por aquí empiecen a dar la operación. Keyframe de inicio, keyframe de fin. Me muevo hacia adelante un par de fotogramas y le digo que se dibuje hasta el 100% y un par de fotogramas más adelante que se desdibuje también, desaparezca. Verificamos con un keyframes y ahí tal vez, vamos a ver qué tal se ve. Creo que quedó muy rápida. Creo que sí, creo que funciona.
muy lenta. Acercamos keyframes. Y listo, ya garantizamos que el recurso haga la operación que yo quiero. Lo que restaría simplemente es, voy a borrar, no tengo necesidad de estas otras, replicar, comando D, ¿cierto? O control D sobre Windows y empezar a poner tantas como yo quiera. Roto y la reubico por posición. Podría también intentar que se descentraran del tiempo, es decir, unas vinieran como a otro ritmo, pero pues eso ya está en cada cual darle la intención que quiera. Rotamos y por posición la ubicamos. Rotamos ahí. Creo que quedó muy lejos. Listo. Y una última. Ahí estuvo. Vamos a ver qué tal quedaron ahora sí las lineecillas de expresión. Habilitamos todas nuestras capas. No, esta no era. Ahí está. Y miramos a ver ya el render de todo este asunto. Uy, que una quedó re mal. ¿Sí la vieron? Quedaron muy pegadas estas dos. Listo. Creo que así entonces hemos terminado la explicación de los trazos animados como un recurso muy válido, muy interesante para pues generar ese tipo de elementos que se dibujan o como pintura viva también se le conoce. ¿Listo? Esto hay que cogerlo el tiro porque dentro de 8 días vamos a pues, intentar explorarlo más adelante y es cuando tengo trazos más complejos, estos trazos que se cruzan y demás. Por ahora, hoy lo vamos a dejar allí. Vamos a decir que esto nos da las pautas para construir una pieza muy interesante y que espero le aumentan buena energía porque nos puede servir más allá de la nota que se consolide como en un elemento con el cual ustedes manchen o pongan el crédito de quien está tras la creación de las piezas. Vamos a decir que esta actividad número 2 recibe el nombre de animación de logo. Y como les decía, debe optar por la construcción gráfica de su marca personal o si ustedes tienen una empresa ya, o si no la tienen, pues ya es la hora de construirla. Hay que buscar un logo propio. No quiero que ustedes descarguen ni el logo de Coca-Cola, ni de Nike, ni de Adidas, porque no. Trabajen con sus propuestas de desarrollo visual, ¿vale? Vamos a decir que esa construcción es un poco como las que estábamos mostrando ahorita, donde jugamos a lo siguiente, a que la forma venga y se construya. Entonces nada, yo tengo aquí elementos, tengo caracteres, puedo involucrar trazos animados, puedo, bueno, hacer varias cositas. Sin embargo, la animación de ese logo puede que termine, no sé, en 4 segundos dándose, porque viene rápido y se arma y que voy a construir más. Lo que debo entonces es acompañarlo y que la pieza no quede desprovista de información, sino pueda tener yo la evolución a decir, esta es mi empresa, o bueno, yo como diseñador gráfico vengo y construyo, no sé, la posibilidad de acompañar esto con algún elemento de información. Mi fanpage en Facebook, hay una cuenta, no sé, en Instagram, hay un portafolio en Behance, donde puedo entrar yo a consultar pues, las propuestas gráficas de este señor o esta empresa. Bien, esa pieza entonces, pongámosle, se va a mover entre los 8 segundos y 15, y cada persona mirará pues cómo la construye, y de nuevo es de carácter audiovisual, de nuevo de aquí en adelante, ¿sí? No vamos a abandonar esa lógica de que se proponga también elementos sonoros que acompañen el asunto. ¿Listo? Esto será, como siempre, exportado H264 en una resolución de Full HD o 1920 por 1080. Siempre pues traten de apuntarle a esta resolución para que sus proyectos de una vez les queden bien y puedan conservar para no hacer futuros efectos de un rig o algo así. Miremos un par de ejemplos que puedan. Freesound.org